Muy bien. En el día domingo nos encontramos con lo que es una breve historia de manera general de la historia del pueblo de Israel, los descendientes de Jacob, que después se conoció que Dios le puso el nombre de Israel. Dios le dijo, vas a luchar con Dios y con los hombres, y como has vencido, se te cambia el nombre de Jacob, o sea, mentiroso e engañador, al nombre de Israel, el que lucha con Dios y ha vencido. En esta breve historia, yo podría ilustrarlo de la siguiente manera. Yo he notado, viviendo aquí en Estados Unidos, que los adventistas de primera generación, y no solamente los adventistas, sino todo el pueblo en general, los que hablan español, que vienen de sus países, de cualquier parte del sur, de México en adelante, llegan aquí a Estados Unidos y no saben inglés. Entonces, algunos de ellos logran hablar inglés, pero algunos de ellos logran mantener la segunda lengua materna, o sea, para los hijos de sus hijos. Siguen hablando español en su casa. Pero los hijos de tercera generación, o sea, los que vinieron, los que nacieron y los que nacen de los que nacen, solo hablan inglés. Y aunque son como nosotros, con el mismo color latinoamericano, hispano o como le quieras llamar, ellos ya no hablan español. Hablan un español mal hablado o no lo hablan del todo. Entonces, pierden la cultura, pierden el alimento, pierden hasta la religión, pierden hasta la fe, y algunos realmente logran sostenerse, pero son muy pocos. Y esto fue lo que pasó acerca de la breve historia. En este día de la lección nos manda el libro de Jueces en el capítulo 2, y aquí es cuando el pueblo de Israel entra en apostasía. El versículo 1 y 2 dice aquí: el ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquín, y dijo, ya yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Recuerden, el pacto que Dios había hecho con Israel no solamente era la circuncisión, como ustedes saben, sino que también el pacto de los mandamientos. Ese pacto que fue escrito en piedra no tendría que ser quebrantado. Pero el pueblo, después que murió Josué, se descarrió. Mire lo que dice aquí, versículo 7. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron a Josué, o sea, los líderes que quedaron, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en Seredá. Versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después de esto, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron, dice, a los Baales. Esta era la condición, la breve historia, la que estamos leyendo aquí. Dice, cuando los israelitas finalmente entraron a la tierra prometida, ellos pasaron la peregrinación por el desierto, todo lo que sufrieron, pero Dios estuvo con ellos y vieron las maravillas que Dios hacía con ellos. Pasó mucho tiempo hasta que comenzaron las dificultades. Solo fue necesario que surgiera una generación nueva que no conocía a Jehová. Y comenzó una crisis espiritual. En realidad, es un problema que ha infectado también a la iglesia cristiana. O sea, lo mismo que pasó con el pueblo de Dios en el desierto, al entrar a la tierra prometida, ha pasado con la iglesia cristiana. Solo en nuestra iglesia no ha pasado nada de esto. ¿O sí? Bueno, tú sabes la respuesta. Después de Josué, se corrompió el pueblo. Ya no conocían a Dios. Parece que los padres no mantenían la lengua original, o las enseñanzas, o los principios, o no le enseñaban a sus hijos las cosas que Dios había hecho. O sea que poco a poco se fueron alejando hasta que ellos cayeron en un problema. Dice que después de jueces, después del tiempo de los jueces que juzgaban al pueblo de Dios, se levantó entonces un rey que ustedes recuerdan que se llamó Saúl. Después llegó David, después Salomón. Y en el tiempo de Salomón hubo una prosperidad. Con la sabiduría de Salomón llegó a prosperar el pueblo. Pero ¿sabe qué? Juntamente con la sabiduría y la riqueza y la abundancia y la prosperidad de Salomón, también comenzaron los problemas serios. El pueblo se empezó a dividir y hubieron grandes problemas. Dice aquí la historia, Salomón dijo,
Dice, quien con toda su sabiduría cometió muchos errores, las tribus sufrieron durante mucho tiempo graves perjuicios, tanto así que Salomón les puso tributo, o sea, pagar impuestos, los puso a trabajar, les puso muchas cargas a este pueblo y el pueblo se empezó a descarriar, dejó de ver a su líder y se fueron tras la cultura que les rodeaba. Dice aquí, el despilfarro cometido por Salomón durante su apostasía lo había inducido a imponer al pueblo contribuciones gravosas y a exigir mucho servicio. Hicieron todo lo que Dios les había advertido que no deberían de hacer, o sea, el pueblo y justamente Salomón, los líderes, los sacerdotes y los líderes del pueblo. Y por ello cosecharon las tristes consecuencias. Sé que la breve historia, ustedes recuerdan de Israel, dijeron, vamos a cumplir con los mandamientos, vamos a guardar los mandamientos. Y al poquito tiempo ya estaban en desobediencia. Esta es la historia del pueblo de Dios. ¿Cuál es la historia de tu familia, de mi familia, de tu fe? ¿Cuál es la historia de nuestra iglesia? ¿Cuáles son las condiciones en las que está tu iglesia, en las que está mi iglesia? Pregúntate, ¿está pasando lo mismo? Hemos de reflexionar sobre esto. En el tiempo, los primeros adventistas dicen, no, yo soy adventista de nacimiento. Yo nunca esto y esto y esto, y se jactan. Pero están lejos de Dios, muchos de ellos. Hay adventistas que son adventistas por elección. Yo elijo ser de la iglesia adventista, pero no hay convicción en su corazón. Hay adventistas que son adventistas de convicción, porque entendieron la profecía y de manera intelectual, lógica y racional dijeron, no, esta es la iglesia. Ellos están convencidos del mensaje, pero no están convertidos al mensaje. Asimismo, hay adventistas que son de nuevo nacimiento, conocieron a Cristo, a Dios, a su palabra, entendieron su palabra, abrazaron el mensaje de la justificación por fe, reconocieron su condición de pecadores y entonces ellos han venido a tener obras por fe porque han abrazado al autor y consumador de nuestra fe. Mucho cuidado cómo estamos guiando nuestra vida o la vida de nuestra familia o la vida de nuestra iglesia, que se repita la misma historia del pueblo de Israel. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección del día lunes con el tema que es los dos reinos. ¿Cuáles son esos reinos? Eso vamos a estudiar.